¿Has notado cómo cada generación tiene un cariño profundo por la cultura popular con la que creció? Es decir, es bastante normal escuchar a los más adultos hacer el comentario: las generaciones nuevas no saben lo que es divertirse. Pero sí lo sabemos. Sin embargo, aunque lo sepamos, muchos de nosotros llegamos a decir lo mismo de algunos más jóvenes. Por ejemplo, esos dibujos animados son pésimos, los de mi época sí que eran buenos. Es un ciclo, en mi opinión, bastante horrible. Es casi cerrarse a las nuevas narrativas u olas de cultura que llegan con cada generación y que puede que no nos deba gustar todo, pero sin duda es valioso respetarlo porque algo se puede aprender. Sin embargo, y aunque tenga un profundo amor por las películas de Disney de los 90, sé que hoy por hoy en términos técnicos hay mejores obras, mejores animaciones y demás. Pero es que francamente no miento cuando digo que creo casi a ciegas que El Jorobado de Notre Dame es la mejor película de Disney a la fecha, y en verdad trato de ser objetivo. Porque mi favorita, si hablamos del cariño y demás, siempre es y será Hércules. Fue la película que marcó mi infancia y en cierto modo parte de mi personalidad al crecer. Me fascina, me sé los diálogos, adoro el doblaje, cosa que en este caso es rara, y me hace sacar una que otra lagrimita de felicidad cada que la repito porque sé que en ella me vi reflejado todo el tiempo cuando era pequeño. El Jorobado también fue de mis favoritas en su momento, pero a medida que crecí y le di un vistazo más profundo pude notar que hay un montón de temáticas bastante maduras dentro de su historia que pasan desapercibidas por el solo hecho de ser una película infantil. Y sí, ya sé que muchos de nosotros a día de hoy entendemos que las películas para niños tienen de todo menos de eso, pero hay que considerar y respetar bastante que el hecho de hacer una cinta infantil con temáticas maduras no siempre resulta fácil y no siempre se hace bien. Quizás lo sabías, pero si no, El Jorobado y muchas de las películas de Disney están basadas en obras literarias. En este caso se adapta la historia de Nuestra Señora de París, escrita por Víctor Hugo. Resulta curioso porque las obras en las que se basan las películas tienden a tener un contenido bastante dramático y oscuro que por lo general y evidentemente no llegan al guión. Pero es aquí donde inicia la brillantez del asunto, porque Víctor Hugo hace una obra tan compleja y con una historia tan fascinantemente trágica que resulta increíble que Disney casi que replicara algo así, por supuesto a su manera. Voy a tratar de resumir la magnitud de lo que esta película logra comunicar en la hora y media que tiene de duración. No voy a entrar a hacer una reseña sobre la obra de Víctor Hugo, pero sí algunos puntos importantes conocidos en su biografía que dan un contexto bastante relevante para el desarrollo no solo de su libro, sino de la narrativa de la película animada. Podríamos pensar o intuir que la historia de Nuestra Señora de París trata sobre la tragedia de Esmeralda y Quasimodo, pero en realidad fue más bien una excusa, un motivo para que Víctor Hugo, quien amaba la arquitectura gótica de la ciudad, se manifestara en contra de los demoledores y diera razones suficientes para mantener intactos los edificios con tales características. Inicialmente lo hizo con panfletos y, sin tener éxito, escribe entonces una de sus obras más importantes. Ahora, esta fue un éxito y gracias a ella se logró preservar y restaurar incluso secciones de Notre Dame. Y como mencioné inicialmente, no es solo la tragedia e historia fantástica que viven sus personajes, sino la manera en que él, de forma sutil e implícita, convierte a Notre Dame en eso mismo, quizás en el personaje más destacable, porque no solo se transforma en algo con una presencia física que ve, percibe, juzga, sino que es el sitio donde todos y todo en París convergen, sin importar clase, sin importar raza, así como hace descripciones detalladas de su estructura, sus secciones, como si de un ser humano hermoso se tratase. Claro está que la película no replica toda la obra y por supuesto omite algunos de los detalles más crudos y bárbaros que allí redacta su autor original, y en lugar de ello trata de hacer una historia un poco más suave y digerible para todos los públicos. Pero es tal la densidad de esta que aún así es posible notar algunas temáticas bastante complejas en su trama. Digo que es la mejor película de Disney o la mejor adaptación porque conserva la esencia del libro al que hace referencia y da su toque original en muchos aspectos, pero es sin duda la música, la banda sonora quien se lleva todo el mérito. Sus letras complejas, sus coros y hasta la inclusión del Dies Irae, himno latino del franciscano Tomás de Celano que data su creación en el siglo XIII, le entrega una riqueza sin igual a esta película. No traiciona por un segundo las raíces parisinas y a su vez le da el toque religioso y espectral que ambienta de manera perfecta la obra. De hecho, nunca entenderé cómo esta película estuvo nominada a los Razzies en los 90 porque simplemente
no me parece justo. Quiero decir, Disney pasó por un momento fuerte durante esos años y es cierto que El Jorobado de Notre Dame no fue un éxito comercial, pero hay que abonarle muchísimo que es una de las historias artísticamente más independientes que el estudio ha creado. Le echa una mirada oscura y escalofriante a la religión, a la mortalidad, a la política, a la discriminación de minorías. En fin, dicho esto, hablemos de la peli. El Jorobado tiene un catálogo de personajes bastante coloridos. En ocasiones tropos típicos de Disney, pero que con un buen desarrollo los vemos dentro de conflictos morales complejos y un progreso bastante notorio para absolutamente todos. Es cierto que hay muchas diferencias con el libro, evidentemente. Quasimodo no es sordo como en la versión de Víctor Hugo, Frollo es un juez y no el archidiácono de la catedral, algunos personajes son omitidos, Febo no es un hijo de puta. Aquiles, siéntate. ¡Oye! ¡Oh! ¡Cuánto lo siento! Desobediente, malo. Da la sensación de que a cada personaje se le asignan ciertas características para poder desarrollar los numerosos mensajes que contiene la obra, pero también es correcto pensar que hay una sola cosa que los une: la libertad. Quasi quiere ser aceptado por las personas y caminar en el mundo exterior. Febo desafía al Estado porque rompe el arquetipo del soldado que solo sigue órdenes para poder honrar sus principios morales. Esmeralda es una gitana que pertenece a un pueblo perseguido por el mismo Estado. Y Frollo, podríamos hablar sobre él 3 horas completas porque es un villano fascinante. Si bien se ajusta de pies a cabeza a lo que Disney distingue como villano, su conflicto interno es el más complejo de todos porque es un funcionario público y por ende se ve obligado a seguir las leyes al pie de la letra. Sin embargo, como sabemos, es un hipócrita, asesino y cínico. Basta con la persecución a la madre de Quasimodo, la sección musical donde canta Fuego Infernal. Es decir, Frollo se destruye internamente por su deseo hacia Esmeralda. Está convencido por su egocentrismo y megalomanía de que él tiene la razón en absolutamente todos sus actos y propósitos. Se ve a sí mismo como un hombre puro y culpa a Esmeralda por provocar deseo en él, por existir y poner eso en su interior. Se tortura porque desea a alguien a quien considera de clase más baja que él, una perseguida, marginada por personas con poder, como él mismo. Tanta es su ceguera que está dispuesto a quemar toda la ciudad con tal de probar que el error no es suyo, porque jamás se denomina como alguien que erra. Frollo considera que está por encima del bien y del mal, siente que obra justamente y que configura al mundo de la mejor forma. Es un villano con cualidades atractivas y ese mismo conflicto es el que lo convierte en un personaje excepcional. Las temáticas tan maduras que maneja esta película para ser infantil son a veces inquietantes. De hecho, creo que la música en sí es el recurso para comunicar las problemáticas sociales y políticas que los personajes principales deben afrontar, a excepción de Febo, cuyo arco argumental se desarrolla gracias a Frollo y a su locura. Mucho de la película tiene bases sobre conflictos sociales bastante compleja. Sé que, digamos, el asunto de la fealdad de Quasimodo podría reducirse a la aceptación personal, a el supuesto amor propio que nos rompe los huevos hoy por hoy, o a que como sociedad aprendamos a respetar y a aceptar lo que es diferente. Pero eso último es precisamente lo que me parece complicado, y no porque no deba ocurrir, sino porque quien rige e impone estas normas es el propio Frollo, el representante de, diría yo, uno de los 3 pilares que rodean a la película: el Estado, la Iglesia y el pueblo. Y separo al Estado de la Iglesia en este caso porque, aunque para la época en la que se ejecuta la trama debería ser una unión entre ambos, y lo es, Frollo no duda en imponerse como funcionario con tendencias autoritarias. Y volviendo a lo que decía, Frollo es quien establece las reglas en este caso y dicta lo que para él es normativo, y en ello incluye la apariencia de Quasimodo. No por nada sugiere y decide dejarlo en el campanario, porque en su París no se admiten personas como aquel niño deforme, ni gitanos, ni absolutamente nada que vaya en contra de su voluntad. Como dije, la música de esta película es sublime y dicta varios de los temas que quiere tratar. Además del uso del latín para algunas canciones, los temas principales que son cantados por los personajes no pasan desapercibidos para absolutamente nada. Comunican todo el tiempo. Todos hemos tenido esa sensación extraña de recordar cómo de niños cantábamos estas canciones sin tener idea realmente de qué decían, pero cuando crecimos y volvimos a pasar sobre ellas, el sentido cambia totalmente y el jorobado se introduce en lugares supremamente oscuros y maduros de la realidad humana.
El de Quasimodo, incluso a pesar de ser el principal, es quizás uno de los componentes más superficiales en cierta forma. No por eso menos importante, claro, pero es que por un lado tenemos el ya mencionado conflicto interno de Frollo por sentirse atraído hacia Esmeralda, y a su vez tenemos también su perspectiva de la realidad cuando canta a Quasimodo sobre lo cruel que es el mundo. Por supuesto, todo desde el cinismo, porque de entrada conocemos el verdadero pasado de Frollo, pero eso lo hace aún más siniestro porque está adoctrinando a un alma inocente, como lo es el jorobado, para que vea con tristeza lo que hay afuera. Personalmente, estos que mencioné, la oración de Esmeralda y el son de Notre Dame, son los más densos. Es increíble lo que transmite, por ejemplo, el canto que Esmeralda suelta en la catedral. Te eriza la piel porque no es como si Francia no tuviese una historia de perseguir a pueblos marginados. Ella misma siente por la opresión que ha recibido que no es digna de solicitar nada a la Virgen. La constante persecución del estado marginal ha provocado que ella misma cuestione si puede considerarse hija de Dios y desea que ojalá todos sean tratados de igual manera como tanto pregona la Biblia. Podríamos sentarnos a analizar estrofa por estrofa, pero a grandes rasgos resulta preciosa porque no es solo una oración en sí, es una plegaria, es un ruego de una persona que se autodenomina indeseada por pertenecer a una población. Acude a la oración en desespero porque su pueblo es juzgado solo por existir, por la naturaleza de sus costumbres. Esto es una película de niños del 96 y estamos hablando de enfrentamientos entre minorías y Estado, y no a través de una analogía, es de una forma bastante directa. Estamos tocando temas sobre una población, una persona perseguida que cuestiona el valor de su existencia gracias a las reglas impuestas por un funcionario tirano, y no se puede olvidar la forma en que Febo, fiel servidor del Estado, capitán, un alto rango, decide dejar la fuerza pública para unirse al pueblo. Decime vos, ¿cuántas veces encontrás ese tipo de rebeliones en una película de Disney? Por otro lado, el son de Notre Dame no solo es una apertura de una clase de guión para introducir personajes, es básicamente la voz de Víctor Hugo hablando sobre Notre Dame a través de Clopin. Es mi preferida y juro que siempre que la escucho se me llenan los ojos de lágrimas. Es un tema hermoso, con un cuerpo impresionante, una fuerza e ímpetu que no he sentido en alguna otra película de Disney. Además de hablar y describir con un amor profundo la catedral, es un relato magnífico a forma de cuento y sienta las bases para las preguntas más importantes que se hace la película. ¿Quién monstruo y quién hombre entre ellos será? Las campanas. La más grande en este caso, quién monstruo y quién hombre entre ellos será. Y claro, de primerazo podríamos pensar quién es quién por el físico de Quasimodo, pero no, porque lo que trata de demostrar la película es la humanidad que rodea al jorobado por encima de la maldad de Frollo. El monstruo jamás ha sido ni será Quasimodo. La respuesta siempre ha sido lo contrario. Es un diálogo que puede pasar desapercibido, pero que configura a toda la película. Un paralelo entre la auténtica bondad y el cinismo disfrazado de poder, y no es gratuito que constantemente estemos viendo escenas paralelas o cambios y transiciones entre Notre Dame y el Palacio de Justicia, por ejemplo. El son de Notre Dame describe la problemática con los gitanos, la persecución y la injusticia que Frollo imparte sin medida, y adicional que su introducción como personaje resulta escalofriantemente preciosa en la forma en que está escrita. También se incluye por primera vez el ya mencionado Dies Irae, que le da un toque bastante tenebroso acompañado con ese imponente órgano, y ya estableciendo la naturaleza oscura de esta cinta es acá donde sí entra de lleno el alma de Víctor Hugo. Como mencioné al principio, Víctor Hugo buscó darle a la catedral vida propia. No por nada la primera escena es un acercamiento a Notre Dame desde el cielo, y en efecto podemos verla por encima de las nubes. Que fuese un personaje importante en su obra, y Disney apuntó y dio en el clavo con este concepto. En un minuto ya dejaron claro: la catedral está por encima de todo y de todos. Además de la descripción que Clopin da sobre las campanas, Notre Dame cobra vida rápidamente y se convierte en una figura de presencia poderosa. Recordemos que no hay absolutamente nada que haga temer a Frollo, salvo la catedral, porque, aunque malvado, siente que su obra ha de llevarlo al paraíso, siente que su conciencia está limpia, pero no es sino hasta que intenta ahogar a Quasimodo y es juzgado por el archidiácono, que percibe cómo las estatuas, los santos y las gárgolas lo miran, y por vez primera en su alma él sintió temor, canta Clopin. Resulta curioso y llama la atención porque cualquiera pensaría que es absurdo cómo se siente intimidado por algo tan inanimado como una estatua,
pero gracias a la manera en que Víctor Hugo describe a Notre Dame y cómo en la película logran interpretar eso de manera gráfica, cobra total sentido e incluso hacen que en verdad sintamos una presencia temible. Esta cuestión de la vida que cobran las estatuas y gárgolas de la catedral es un debate que siempre se puede dar. No contemos la secuela de la película, tengamos únicamente esta como referencia. Y una vez con esto claro, siempre resulta la pregunta de qué tanto es fantasía y qué tanto no. Lo digo principalmente porque otra de las formas en que la película hace homenaje al amor de Víctor Hugo por Notre Dame es dándole vida a las 3 gárgolas que acompañan a Quasimodo y, evidentemente, nombrando a 2 de ellas como guiño al autor. Estas no solo funcionan como alivio cómico, que a mi concepto me parece más que necesario para una trama tan densa, sino que ayudan a ser la voz de la razón para Quasimodo. Hablo de que es debate porque podrías pensar que es la imaginación del jorobado o podrías pensar que en verdad la catedral cobra vida. Creo que ambas funcionan y por eso me parece que está tan bien desarrollada esta historia, porque la interpretación de las 2 teorías se adaptan perfectamente a lo que ocurre. Es decir, podemos pensar que Quasimodo en verdad está desquiciado la cabeza y a su vez también Frollo, porque claro, recordemos que antes de caer al fuego ve como una gárgola cobra vida, o también podemos pensar que es una manifestación de la descripción de Víctor Hugo, y personalmente me quedo con la segunda. Me quedo con esta porque me resulta poética y preciosa. Me resulta hermoso pensar que a una obra tan antigua quisieran darle una representación gráfica de esa forma, demostrar cómo en verdad los santos, las gárgolas, las paredes, todo cobra vida en una obra tan hermosa como lo es Notre Dame. Se siente el amor y se siente casi que un agradecimiento. No por nada también podemos ver cómo al momento de buscar la Corte de los Milagros, el mapa que sostiene Quasimodo muestra la forma en que Notre Dame está en el centro de él. Para el autor era algo importante, amaba a su ciudad y lo que esto representaba para ella. Y por supuesto que me quedo con la idea de que Frollo no necesariamente está loco, es decir, sí tiene muchos problemas, claramente, pero me gusta la interpretación que se le da en cómo Notre Dame es quien realmente decide la fe del supuesto servidor. Una gárgola cobra vida frente a él, no para desprenderse solamente de la fachada, sino para llevárselo al infierno, donde juraba en sus momentos más íntimos que jamás llegaría a estar. No es una película perfecta, no creo que alguna lo sea, por supuesto tendrá inconsistencias, a veces su ritmo trastabilla un poco o se acelera bastante, quizás para que sea fácilmente aceptada por los niños, pero nunca podemos olvidar que es una de las obras más independientes de Disney, con más personalidad, con una de las tramas con conflictos sociales más increíbles y complejas. Para mí siempre tendrá un lugar importante en mi corazón. Creo con mucha certeza que es una de las obras más bonitas que se han creado en el cine animado. Gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si quieres compartirlo con alguien a quien creas que le sirva, que le interese el tema, adelante, es más que bienvenido. Y nos veremos próximamente. Adiós.